Muy buenos días, tome asiento. Y cuéntame, ¿cómo estuvo su viaje hasta aquí? ¿Encontró estacionamiento? Un poco largo, pero todo bien. Bueno, me alegro que no haya tenido mayores inconvenientes. Antes de empezar, quiero explicarle brevemente cómo trabajaremos el día de hoy. En esta entrevista revisaremos con mucho cuidado su CV, hablaremos sobre su experiencia, exploraremos algunas situaciones también reales que se suelen dar en el área de selección para conocer un poco más su forma de pensar y de decidir. Realmente no buscamos opiniones o respuestas perfectas, sino más que nada su razonamiento natural ante estas posibles situaciones. ¿Te parece si seguimos con la entrevista? Sí, claro, empecé con la entrevista. También quiero comentarte que todo lo que compartas aquí será confidencial, ya que es parte de un proceso de selección. La idea es conocerte, conocer tu motivación, tu estilo de trabajo y tu potencial. ¿Te parece que estás lista para continuar? Sí, claro, me siento preparada. Muy bien. Antes de empezar, ¿podrías comentarme brevemente tu nombre, edad y estado civil? Me llamo Alexandra, tengo 26 años, actualmente estoy soltera y no tengo hijos. He estudiado psicología y tengo una especialidad en el área organizacional. Muy bien, cuéntame, ¿cómo te enteraste de este puesto? Me enteré de la propuesta laboral por la publicación que realizó la empresa en CompuTrabajo. Está bien, ya veo. ¿Podrías decirme qué fue lo que realmente te motivó a postular a este puesto? Me interesa entender qué estabas buscando cuando viste la convocatoria. Me llamó la atención porque anteriormente he laborado en este puesto. Además, busco poder seguir creciendo y desarrollarme laboralmente. Te entiendo. Y que cuando dices que te llamó la atención, ¿qué aspectos del trabajo o del puesto te hicieron pensar que este camino profesional es para ti? Bueno, como mencioné anteriormente, he trabajado en un área similar. En mi puesto anterior estaba encargada de revisar y analizar los perfiles de los postulantes, y eso me permitió desarrollar un criterio más técnico sobre qué competencias buscar y cómo interpretar la información que brindan los candidatos. Con el tiempo me di cuenta que no solo me gustaba la parte operativa, sino también el proceso de análisis, entender por qué una persona podría encajar en determinado rol, evaluar sus fortalezas y posibles áreas de mejora, cómo eso se relaciona con los objetivos de la organización. Además, me llamó la atención la posibilidad de profundizar más metodologías de evaluación y el manejo de datos para tomar decisiones más precisas. Sentí que era un trabajo donde realmente podía aportar algo y al mismo tiempo seguir aprendiendo. Por eso pensé que este camino profesional encajaba bastante bien conmigo. Revisando tu CV, veo que tuviste varias prácticas donde apoyaste procesos de reclutamiento. ¿Qué funciones realizabas exactamente ahí? Quiero escucharlo detalladamente y pues con tus propias palabras, no solo porque el documento pues lo dice acá. Estaba encargada de varias tareas dentro del proceso de reclutamiento. Revisaba CVs, hacía filtros según perfil solicitado y realizaba llamadas a los candidatos para validar su información básica. Además, apoyaba en coordinar entrevistas, organizaba agendas del equipo y llevaba un pequeño seguimiento de los postulantes para mantener actualizado el estado de cada proceso. También, cuando era necesario, elaboraba reportes sencillos sobre el avance de las convocatorias. Era una práctica, pero igual tenía bastante contacto con los candidatos y el área. ¿Y qué parte de esta experiencia sentiste que salió más natural o disfrutaste más? ¿Hubo algo que te haya hecho pensar, wow, esto sí es lo mío? Sí, claro. Creo que lo que más disfrutaba era conversar con los candidatos y analizar sus perfiles. Sentía que me salía natural conectar con las personas, hacerles preguntas y entender cómo encajaban en la posición. Eso me hacía sentir segura de mí misma, como si realmente supiera lo que estaba haciendo. Me gustaba escuchar cómo se describían y tratar de identificar sus fortalezas. Ahí fue cuando pensé, creo que esto es lo mío, me veo haciéndolo a largo plazo. Bien, antes de seguir avanzando, quisiera que me cuentes cómo te describirías profesionalmente en este momento. No busco objetivos bonitos, sino tu propia percepción. ¿Quién eres como trabajadora? Me considero a mí misma una persona responsable y organizada.
pero también diría que soy bastante proactiva. Cuando estoy trabajando me gusta anticiparme a lo que se va a necesitar y no esperar a que me lo pidan. Si veo un problema, trato de buscar soluciones y si hay algo que no entiendo, investigo o pregunto. Me adapto rápido a nuevos entornos y disfruto aprender, sobre todo cuando se trata de mejorar mis procesos o adquirir herramientas que me permitan hacer mi trabajo mucho mejor. Y cuéntame, es algo muy importante, o al menos para esta empresa, conocerte algo mejor. ¿Dónde te ves dentro de 5 o 10 años? No solo como un cargo, sino como habilidades que piensas desarrollar mucho más adelante, un estilo de trabajo o tal vez superar un nivel de responsabilidades. En 5 años me gustaría haber crecido profesionalmente y haberme especializado, ya sea en reclutamiento o en otra área relacionada del análisis del talento. Me gustaría tener un dominio más técnico de herramientas de evaluación, de gestión de datos y de metodologías modernas de selección. También me interesaría llegar a liderar procesos pequeños o coordinar proyectos dentro del área, algo que me permita asumir más responsabilidad y tomar decisiones. En general, me veo con más seguridad, más conocimientos y participando activamente en mejorar la experiencia de los candidatos y la calidad de los procesos. Bueno, para comenzar esta parte, quiero revisar junto a ti específicos puntos de tu CV, ¿ok? Para comprender mejor tus habilidades y responsabilidades reales. Veo que en el último trabajo apoyabas tareas administrativas. ¿Y podrías contarme, por favor, con detalle, cómo era un día típico para ti y qué actividades realizabas sí o sí a diario en tu rutina, todos los días? Sí, claro. Mi jornada usual empezaba revisando correos, solicitudes, pendientes de todas las áreas en general. Luego elaboraba algunos documentos, actualizaba reportes de Excel y organizaba las documentaciones físicas y digitales. También realizaba seguimientos de algunos avances, coordinaba reuniones y en muchas ocasiones me tocaba atender muchas llamadas, revisar imprevistos de administración. Sabe que en las empresas suelen haber este tipo de inconvenientes. Tenía que equilibrar tareas urgentes con tareas de mantenimiento y asegurar de que todo quedara completamente actualizado antes de finalizar el día, para así no tener percances con las personas que trabajan en el equipo, ya que no me gustaba perjudicarlas en lo que se refería a su trabajo como profesionales. Ok, comprendo perfectamente todo lo que me has mencionado y me parece, desde un primer punto, muy buena observación. Y cuando dices específicamente, quisiera remarcar en este punto, tú mencionaste que organizabas pendientes. Muchos profesionales utilizan diferentes herramientas ofimáticas o de otro tipo de organización para poder organizar ese tipo de tareas. Quisiera saber qué herramientas utilizabas tú y cuántas tareas paralelamente solías manejar en promedio. ¿Cómo priorizabas cuando todas las actividades, todo se acumulaba y se necesitaba así, todo parecía urgente? Claro, mi herramienta principal era el Excel, donde llevaba cuentas, manejaba, donde llevaba una matriz de pendientes por prioridades, responsabilidades, fechas límites y fechas que aún podían esperar. También usaba pequeños recordatorios en el correo, en agendas físicas, todo para siempre estar al tanto de lo que tenía pendiente. Normalmente manejaba entre 5 o 8 tareas simultáneas. Priorizaba midiendo el impacto, la urgencia con la cual se necesitaba en la empresa, lo que afectaba a las personas o que tenía fecha inmediata, iba primero normalmente. Cuando todo parecía urgente, hablaba con los responsables para poder alinear las expectativas y evitar la sobrecarga. Como bien sabemos, entre profesionales, la sobrecarga es muy Puede ser agobiante. sí, muy estresante, y esto puede llevar a malos trabajos, a malos informes o reportes entregados. Bien, bien. Ahora en tu CV, otro punto que mencionas es que, y algo que me ha despertado la curiosidad, es que apoyaste en los procesos de selección. Cuéntame por favor exactamente qué parte de ese proceso
es el que tú realizabas y qué tanto nivel de autonomía tenías tú, qué cuestión manejabas. Participé revisando múltiples CVs en diferentes empresas, filtrando perfiles, eligiendo los más adecuados, realizando llamadas telefónicas de la validación y actualización de base de datos para estar conforme con toda la información que me habían brindado y evitar incongruencias, coordinando con horarios entre candidatos, jefes e incluso capacitaciones, y enviando información relevante a líderes de procesos. Tenía autonomía para el primer filtro y para gestionar las coordinaciones. Para las decisiones finales siempre las tomaba mi jefa directa. Le mandaba toda la información que llegara a necesitar, como estado civil, si contaba con hijos, si llegaban los DNI de sus familiares correspondientes o si estaba a cargo de una persona en general. También si llegaba alguna discapacidad o si sobresalía de lo que estábamos buscando, así mejorando el proceso de selección sin tener indiferencia a las personas. Claro. Ok, algo que despierta mi curiosidad de lo que mencionaste es, y cuando hacías las llamadas de filtro, porque mencionaste puntos específicos, ¿qué información verificabas sí o sí? ¿Qué es lo que tenías tú que reportar a tus jefes en total todas las veces? ¿Cómo es que evaluabas también si un candidato, de acuerdo a su desenvolvimiento profesional, era apto para las necesidades de la empresa? Bueno, siempre verificaba la experiencia mínima. Como saben, muchas personas suelen mentir respecto a cuáles son sus habilidades y sus capacidades realmente. Una de las funciones claves de mis trabajos anteriores fue la formación, buscar la disponibilidad de cada candidato y sobre sus expectativas salariales y motivación para el puesto. Hay muchas personas que suelen tener una motivación muy vaga de lo que realmente están buscando. Y esto todo lo mencionado fue para evaluar potencial. Consideraba claridad para describir responsabilidades pasadas, coherencia entre lo que decían y con lo que estaba en el CV. Como mencioné anteriormente, muchas personas suelen agregar cosas por agregar. Exactamente. Y las señales de competencia como comunicación, organización y trabajo en equipo. Como sabe, un analista de selección tiene que comunicarse asertivamente y efectivamente con todos los integrantes de la empresa. Tiene que tener una alta organización para todo lo que estamos desarrollando y el trabajo en equipo siempre va a ser algo que va a ser parte de mi trabajo y parte del futuro trabajo si es que me permite trabajar con ustedes. Todo lo que me has comentado hasta ahora me ha parecido muy acertado, muy bien agregado, pero ahora quisiera ir con una pregunta mucho más profunda, si te parece. Quisiera que tú me cuentes una experiencia más concreta en la que hayas tenido que trabajar, pero bajo presión real, bajo que tus jefes te estén diciendo, que tus supervisores te estén ahí hincando y te hayas tenido esa presión real. Quisiera saber qué pasó exactamente en esa situación. Bueno, en mi trabajo anterior una vez nos pidieron un informe de auditoría interno con menos de un día de anticipación. Mi equipo se estresó demasiado y el documento tenía información de varias áreas y muchos datos inconsistentes. No estaba verificada toda la información que nos habían brindado. Yo asumí el liderazgo de coordinación, organicé un Excel matriz, conecté a cada responsable y le expliqué exactamente qué información se necesitaba y restablecí plazos cortos, ya que saben que cuando se ponen plazos cortos para cada actividad suele cambiar ese estrés, suele disminuir la presión que tenía mi equipo en este caso. También trabajé casi toda la tarde y parte de la noche revisando cada detalle antes de poder enviar el informe, porque saben que siempre se nos va a pasar algo, siempre un pequeño detalle. El resultado fue muy positivo. El documento se entregó a tiempo completo y sin observaciones adicionales, afortunadamente. Recibí mi reconocimiento por la rapidez y la precisión. Mi grupo, mi equipo, estaba muy complacido por el resultado y se sintieron aliviados de poder presentar un buen trabajo a tiempo, a fecha y sin ningún error que se haya podido detectar. Quisiera comentarte que si estás aquí, vas a tener de esas situaciones y quizá mucho más. Entonces, me alegra que hayas compartido esa experiencia conmigo. Sí, no tienen por qué preocuparse por eso. Como le mencioné anteriormente a través de esta experiencia,
suelo organizarme muy bien, muy rápido y suelo comunicarme lo más pronto posible con todo mi equipo en el cual esté. Todo esto que me has comentado, sin duda alguna, fue una situación bajo presión, bajo bastante presión, y aún así lo has logrado sobresalir e incluso recibir una felicitación. Entonces, mantuviste ese control, ¿verdad? Ese control, y entregaste al final un producto de primera, un producto bien elaborado, bien detallado y sin ninguna observación. Algo importante que necesitamos también es cómo se siente la persona. Entonces yo quisiera saber cómo es que te sentiste tú en ese proceso bajo todo ese estrés. Bueno, yo me sentí muy estresada al inicio, ya que fue una entrevista, ¿sabes? Las entrevistas siempre van muy sorpresa a uno, y la desesperación de mi equipo hizo que me abrumara mucho. Pero una vez decidí organizar y tomar el mando, pude enfocarme mucho mejor en los trabajos y los tiempos. El hablar con mis superiores, como mencioné, con el secretario límite, fue de mucha ayuda. Me dio más tranquilidad ver que había un plan claro y estructurado, y aunque terminé muy agotada, sentí completamente la satisfacción de haber hecho un buen trabajo, de que mi equipo no estuviera agobiado, que pudieran haberse adaptado a una organización, a una estructura que fue sacada de la nada prácticamente. Pero todo esto fue muy beneficioso tanto para mí, porque supe que podía manejar muchas situaciones bajo mucho estrés. A pesar de sentirme muy agobiada al principio, terminé pudiendo resolverlo con algo que realmente parecía imposible al principio. Pero sé que con mucho esfuerzo, con disciplina y con una muy buena organización se pueden lograr muchas cosas, y en los tiempos exactos de entrega. Claro, se podría decir entonces que al final de todo esto te sentiste motivada para incluso hacer muchos más trabajos por delante. Sí, afirmativo. Es muy satisfactorio ver que tanto esfuerzo, que tanta habilidad que he recorrido durante todos mis años de experiencia han servido frutos, y pude demostrarlo en ese mismo instante. Claro, en esta empresa también todo trabajo bueno que realices va a tener su merecida recompensa y reconocimiento. Pero a todo esto, cada profesional, cada persona tiene herramientas también adicionales y formas de organizarse para resolver distintos tipos de situaciones difíciles, situaciones que están en este tipo de estrés constante y que están en poco tiempo. Por lo que mi pregunta siguiente está muy relacionada a eso. ¿Cómo tú decides qué aspecto entra en cada categoría? Es decir, ¿qué criterios tú utilizas para decidir, ok, esto es urgente, lo necesito para hoy, esto puede esperar un poco, puedo usar herramientas o ayudarme a otras personas, y esto sí debe hacerse para ahora, para hoy y la noche, así como el ejemplo que tú me has mencionado? Bueno, lo evalúas según su impacto y urgencia real. Como usted mencionó, a veces se juntan demasiados trabajos muy extensos, así que veo desde la urgencia de lo más importante que se tiene que entregar ya. Por ejemplo, si tengo el trabajo esa misma noche, me programo para poder hacerlo ese mismo día. Si tengo un plazo de un par de 3 días, trato de adelantarme lo más posible para terminarlo antes, y así sucesivamente para ir avanzando con todos los trabajos pendientes. Si la tarea afecta varias áreas, si dependía de la información de otros, o si tenía fecha límite inmediata, iba a una categoría muy crítica, porque el trabajo ya no dependía solo de mí, sino dependía de las personas con quienes trabajaba. Y sabe que muchas personas no logran organizarse a su tiempo y suelen ser un poco más tedioso. Pero las tareas sin dependencia o a más largo plazo entraban en segunda o tercera categoría, porque aún quedaba un largo plazo para poder entregarlo. También consideraba la carga de mis compañeros para no retrasar sus propios trabajos. Sabe que no solo yo suelo tener trabajo, sino todos mis compañeros con los que voy a trabajar en una empresa. Y trato de coordinar con ellos perfectamente qué días están más disponibles. Hay veces en que algunos no lo están, y trato de encontrar huecos o poder avanzar con otros las partes o informaciones que yo llegaría a necesitar. Exactamente, la empatía resulta un punto clave en cada organización, y en este específico manejamos un gran grupo de áreas que constantemente se tienen que relacionar.
Y es un muy buen punto tener en cuenta también a las otras personas que son otros encargados de diferentes aspectos. Y bueno, sigamos con la entrevista, ¿te parece? Sí. Ahora te planteo un caso. Tienes 150 CVs para filtrar en un perfil difícil y el área usuaria te pide un shortlist para mañana. ¿Qué haces primero? Quiero tu razonamiento paso a paso. Bueno, lo primero que haría es revisar detalladamente la descripción del puesto para identificar con precisión los requisitos indispensables, es decir, aquellos sin los cuales el candidato no puede desempeñar la posición, como la formación específica, los años mínimos de experiencia, las herramientas críticas, las certificaciones, el nivel de idioma, etc. Y luego los distingo por los deseables, que me ayudan a priorizar pero no lo excluyen. Con esa segmentación clara, realizo un filtro preliminar automático y manual, verificando cumplimiento de los criterios mínimos. Dejo fuera los CVs que no cumplen los indispensables y clasifico el resto en niveles de ajuste como alto, medio y bajo. Luego reviso con más detalle el grupo de alto ajuste y ubico la evidencia concreta de funciones, logros o proyectos directamente vinculados al puesto. A partir de ahí, yo realizaría validaciones breves por teléfono para confirmar la disponibilidad, las expectativas salariales de cada candidato, la experiencia crítica y la motivación real por el rol, siempre garantizando que el shortlist sea realista, sustentado y entregado dentro del plazo. ¿Y cómo decides a quién llamar y a quién no para las evaluaciones rápidas? Bueno, primero llamo a quienes cumplen el 100% de los requisitos indispensables y cuya experiencia laboral es directamente aplicable al rol, es decir, los candidatos que muestran alineación funcional y sectorial. También priorizo señales de calidad del perfil, estabilidad laboral, claridad de resultados obtenidos, las metodologías y las herramientas clave y progresión lógica en su carrera. Luego paso a los candidatos que cumplen casi todo, pero requieren validación sobre algún punto crítico. La idea es optimizar el tiempo confirmando primero a los perfiles con mayor probabilidad de encaje, para avanzar hacia un shortlist sólido lo antes posible. Y cuéntame, una situación donde tuviste que adaptarte rápidamente a un cambio inesperado, puede ser cambio de horario, cambio de solicitud, cambio de jefe o cambio de estrategia. ¿Qué hiciste tú para adaptarte? Bueno, fue en un proyecto Iterarias, teníamos un cronograma definido con plazos ya alineados. Sin embargo, la dirección decidió adelantar la fecha de entrega debido a un compromiso institucional y el cambio fue inmediato. Para adaptarme, primero reorganicé mis tareas, desglosando el proyecto en actividades más pequeñas y priorizándolas según su urgencia e impacto. Luego convoqué a mi equipo para distribuir las responsabilidades de forma equitativa y evitar cuellos de botella. Paralelamente, informé a las áreas involucradas para que buscaran sus tiempos y evitar duplicidades o entregas incompletas. Gracias a esa coordinación y una comunicación constante, el proyecto se entregó antes del nuevo plazo, sin comprometer la calidad. Ahora dime, ¿qué fue lo más difícil de este cambio para ti? ¿Cómo supiste qué tareas realizar? Bueno, lo más difícil fue realizar el ajuste cognitivo y emocional, porque yo ya tenía planificada mi semana con un programa inicial. Así que tuve que cambiar el ritmo rápidamente sin perder claridad. Para priorizar, utilicé ciertos criterios técnicos. Identifiqué algunas áreas críticas, es decir, aquellas con impacto inmediato en otras áreas o con dependencias fuertes. Analicé qué actividades eran prerequisitos y cuáles podían postergarse sin afectar el objetivo general. Comencé por lo indispensable y luego avancé con el resto, para asegurar continuidad y orden. Hablemos de relaciones laborales. ¿Cómo fue tu relación con tus jefes anteriores? ¿Qué tipo de retroalimentación solías recibir? Bueno, mi relación con mis jefes ha sido positiva. Suelen destacar que soy una persona organizada, responsable y precisa, especialmente en la gestión del tiempo y en la comunicación con otras áreas. La retroalimentación más frecuente es que entrego la información de forma clara, estructurada y dentro de los plazos, lo que facilita la toma de decisiones.
hiciste tú para manejarlo? ¿Cómo procediste? Sí, hubo una situación muy difícil. Me acuerdo que en un proyecto, un jefe que tenía anteriormente estaba muy saturado y no nos estaba respondiendo los correos con la rapidez necesaria. Nosotros necesitábamos una aprobación urgente de su parte y como no nos respondía, todo el proceso se estaba retrasando bastante. Para manejarlo, solicité una reunión breve presencial. Le expliqué de manera concreta el impacto del retraso y le presenté alternativas para facilitar su decisión. Por ejemplo, le propuse que tal vez un asistente o una persona encargada también podía responder correos. Eso permitió aclarar las expectativas y obtuvimos la aprobación a tiempo. Finalmente, él nos agradeció que tomáramos la iniciativa y que respaldáramos el avance del proyecto. Te planteo otro caso. Estás coordinando entrevistas para gerentes. Sin embargo, ellos siguen reprogramando varias veces. Los candidatos están impacientando y el cronograma del proceso está en riesgo. ¿Qué es lo que harías primero? Lo primero que hago es verificar la disponibilidad de los gerentes. No solo fechas generales, sino horarios específicos y ventanas concretas que sean realmente viables. Luego contacto a los candidatos con transparencia, explicando la situación de forma profesional para evitar que interpreten la reprogramación como desinterés. Finalmente propongo horarios cerrados y confirmo por doble vía, correo y mensaje, para asegurar la estabilidad del cronograma. Y si el gerente te dice que todo es urgente, pero no responde tus mensajes, ¿cómo manejarías esa presión sin afectar a los candidatos ni al proceso? Primero mantengo la calma, luego vuelvo a contactarlo, pero esta vez con argumentos más derechos y datos concretos. Explico cómo la falta de respuesta afecta el cronograma, los tiempos del candidato y la imagen del proceso. Presento opciones muy específicas para facilitar la decisión, por ejemplo, martes a las 10 a.m., miércoles 4 p.m., jueves 9:30 p.m. Si aún no me responde, informo a mi jefatura o al área de usuario, mostrando evidencia del impacto y solicito otra alternativa para no comprometer la experiencia del candidato ni el avance del proceso. Y con todo lo que me has contado, ¿cuál consideras tú que, en tu opinión, ha sido la competencia que más has fortalecido en tus últimas experiencias? ¿Y cómo es que lo sabes? He fortalecido principalmente mi organización, mi comunicación efectiva. Lo sé porque he manejado múltiples áreas simultáneamente, manteniendo la calidad incluso en momentos de alta presión. Además, mis jefes y colegas destacan constantemente la claridad con la que explico mis procesos y la estructura con la que entrego información, lo que facilita la coordinación y reduce errores. ¿Podrías darme un ejemplo reciente donde tu comunicación haya evitado un error o haya hecho más eficiente un proceso? Claro, hace poco estábamos elaborando un informe interáreas y al revisarlo detecté varias inconsistencias en los datos, fechas que no calzaban, cifras duplicadas y descripciones que no correspondían al objetivo del reporte. Antes de consolidar todo, decidí comunicarme directamente con cada área para validar punto por punto. Esa verificación anticipada permitió corregir errores de origen y asegurar que toda la información final fuera coherente. La entrega tomó un poco más de tiempo, pero evitamos reprocesos y observaciones posteriores. Esta experiencia me confirmó que una comunicación clara y oportuna realmente previene errores que pueden escalar más adelante. Pasemos a un tema más técnico. Imagina que debes filtrar perfiles con competencias de liderazgo, pero la experiencia laboral no es clara. ¿Qué indicadores conductuales buscarías tú en una entrevista? Cuando evalúo liderazgo en candidatos en un cargo formal, me centro en indicadores conductuales. Busco ejemplos donde hayan formado o hayan tomado decisiones importantes, gestionando algún conflicto, coordinando tareas o impulsando a otros a lograr objetivos. También presto atención
si puede aplicar cómo fue que sus acciones concretas tomó o qué resultados obtuvo. Además, me fijo bastante en si puede reflexionar sobre aprendizajes y la claridad con la que describe situaciones. Ahora una pregunta clave. ¿Qué área consideras que aún estás trabajando y qué haces específicamente para mejorarla? Bien, el área que aún estoy fortaleciendo es la delegación. A veces tiendo a supervisar demasiado porque me siento muy responsable del resultado final y quiero asegurar que todo salga bien. Para mejorar he empezado a dividir las tareas en partes claras, definidas por prioridad y asigno considerando las fortalezas de cada persona. También doy estructuras más detalladas desde el inicio para evitar intervenir después. Eso me permitió confiar más en el trabajo del equipo, reducir extra trabajos y manejar mejor mi propia carga laboral. Entonces te cuesta delegar porque sientes que el resultado depende de ti, ¿cierto? Sí, es correcto. Antes sentía que para garantizar un buen resultado debía realizar casi todo por mi cuenta. Pero ahora estoy aprendiendo que delegar también es parte del trabajo bien hecho. Cuando defino expectativas claras, criterios de calidad y canales de comunicación desde el inicio, puedo soltar un poco para perder el control del proceso. Eso ha hecho mi trabajo más eficiente y ha fortalecido la colaboración dentro del equipo. Cerrando, me gustaría preguntarte, si hoy entraras al área, ¿qué sería lo primero que te gustaría aprender o reforzar? Me gustaría profundizar en entrevistas más técnicas y estructuradas, especialmente para perfiles especializados, donde los matices son importantes. También quiero fortalecer mi capacidad para diferenciar pequeños detalles entre candidatos con experiencias muy similares. Porque creo que eso marca la diferencia al momento de construir un shortlist sólido. Además, me interesa familiarizarme con los criterios internos del área para alinear mis evaluaciones desde el primer día. Siento que aprendiendo esto rápidamente puedo aportar valor de manera inmediata. Finalizar con la entrevista, quisiera darte un espacio para que puedas mencionar algún aspecto importante que no hayamos tocado durante la conversación. ¿Hay alguna cualidad, alguna experiencia o algún proyecto personal que consideres importante para el puesto del cual no hayamos hablado? Sí, me gustaría agregar que he estado capacitada por mi cuenta en temas de selección de personal, con la evaluación de competencias y herramientas de reclutamiento digital. He estado practicando cursos cortos, viendo conferencias y practicando con casos para mejorar mi análisis. Lo hago porque realmente me motiva esta área y quiero mantenerme actualizada. También considero importante mencionar que soy una persona que se compromete mucho con lo que hace. Cuando me involucro en un proceso, lo tomo con seriedad y busco dar seguimiento continuo. Siento que podría aportar bastante al equipo. Bien, esta información es relevante porque me ayuda a tener una visión más completa de tu perfil. Entonces, ¿podrías decirme qué es lo que te motiva de trabajar en el área de selección? Sí, lo que más me motiva es poder influir positivamente al equipo y a la organización. Desde el inicio del proceso, siento que seleccionar a una persona adecuada realmente impacta en el clima laboral, el rendimiento y el bienestar general. Me gustaría escuchar a la gente, entender sus trayectorias y encontrar ese punto medio donde sus habilidades encajan con lo que el negocio necesita. Creo que es un área que combina análisis, empatía y estrategia, y eso me encanta de mí. Muy bien, entonces, para finalizar, te hago una pregunta que siempre es muy importante. ¿Podrías decirme dónde te ves dentro de 5 años en el ambiente laboral? Puedes responder con total honestidad. En 5 años me gustaría verme más especializada en selección y evaluación de talento. Me gustaría dominar entrevistas por competencias, análisis de perfiles complejos y tener la capacidad de liderar procesos importantes dentro del área. También me gustaría seguir estudiando y quizá obtener una certificación formal en gestión del talento.
Mi objetivo sería consolidarme como una profesional confiable, con criterio sólido y capacidad para influir positivamente en la calidad y reputación de empresa. Perfecto, gracias por compartir toda esta información con bastante claridad. Para cerrar, quiero comentarte que en los próximos días estaremos evaluando toda la información recopilada durante la sesión, es decir, tu experiencia laboral, tu estilo de trabajo y el ajuste que tiene con el perfil que buscamos. Te contactaremos pronto con los siguientes pasos del proceso. ¿Tienes alguna duda final antes de despedirnos? No, todo ha quedado bastante claro. Agradezco el espacio, la dinámica y la forma en la que me guiaste durante toda la entrevista. Me voy con una sensación muy positiva y con más claridad sobre lo que implica el puesto. Quedo atenta a cualquier comunicación. Claro, muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición y por la claridad con la que me brindaste toda la información. Ha sido una conversación muy valiosa. Que tengas un excelente día. Muchas gracias. Igualmente a usted, que tenga un buen día.